su familia, es una bendición y yo sé que este domingo Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Durante todo este mes de julio hemos topado la temática Libre Soy y hemos aprendido muchas cosas que son muy importantes para nosotros. Cómo ser libres de la opresión, hemos también hablado de cómo ser libres de la enfermedad, hemos aprendido cómo ser libres del pecado a causa del perdón de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que yo sé que es muy importante. Lo titulé Cómo ser libres del negativismo. Quisiera que usted lo repita conmigo, por favor. Cómo ser libres del negativismo. Y quisiera que me acompañe en la palabra de Dios a Juan capítulo 8, versículo 32. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quisiera que lo repita conmigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quisiera que ponga la mano en su corazón y hoy vamos a hacer una oración y en esta oración le vamos a pedir que Dios nos muestre, nos hable lo que Él quiere transmitirnos en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y te pido que esta palabra, Dios, sea viva a mi corazón y a mi vida. Esta palabra sea eficaz, cumpla un propósito, bendito Dios, sobre mi vida y sobre mi familia. Gracias, Señor. Amén y amén. Como leíamos en Juan capítulo 8, 32, la verdad de Dios pues nos libera. Aprender principios que están en la palabra trae libertad para nosotros. Empecemos esta enseñanza. Usted y yo fuimos creados para vivir bajo bendición, fuimos creados para vivir en gozo, en paz, en prosperidad, fuimos creados para tener confianza. Pero la influencia muchas veces del entorno en el cual nosotros crecemos desde pequeños, a veces circunstancias específicas nos han marcado con una naturaleza que yo podría decir que es incorrecta, una naturaleza negativa. Y esta naturaleza negativa se vuelve parte de nosotros y nos aleja de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Dios hoy quiere romper esta mentalidad, esta inclinación a ser personas negativas, a hablar personas, a expresar tal vez lo negativo. Dios hoy quiere romper eso. La palabra nos enseña que nosotros hemos sido trasladados del reino de tinieblas a un reino de luz. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Y Dios hoy quiere que nuestra mente se renueve, que sus principios estén en nuestra manera de pensar y así podamos alcanzar la bendición completa. Como yo le decía, hay que ser libres del negativismo y consultando un poco, averigüé qué significa negativismo, qué es negativismo. La definición es sencilla, es una tendencia al oír, es una tendencia a oír, ver y hablar lo nocivo de la vida. Es vivir cobijado por el pesimismo, es vivir bajo la sombra de argumentos de derrota, de frustración y de desesperanza. La persona que es negativa, pues vive con una derrota anticipada. Antes de iniciar algo, ya perdió. Antes de conquistar algo, ya en su mente, él piensa que no lo alcanzó. Ve solo lo negativo. La persona negativa es alguien que solo maximiza los errores de los demás, siempre ve la parte más negativa de las circunstancias y usa palabras como nunca y siempre. Nunca lo voy a lograr y también siempre me va a ir mal. Son palabras que están en el lenguaje de una persona negativa. Ahora, como primer punto quiero enseñarle lo siguiente. Usted y yo somos un recipiente. Tú eres un recipiente y quisiera que en el chat de nuestras transmisiones en YouTube y en Facebook puedas escribir esta palabra. Di conmigo, yo soy un recipiente. Ahora, durante toda nuestra vida hemos permitido tal vez culpa, resentimiento, la duda, la preocupación. El problema es que todo esto ocupa un espacio en nuestro corazón. Lo llena tanto que ya no queda espacio para cosas buenas, para cosas que Dios quiere que estén en nuestra vida. Diga conmigo, por favor, yo soy un recipiente. Y por ejemplo, demos algunos ejemplos de esto. Cuando
en el recipiente de su corazón, usted permite la preocupación, esta empuja fuera de su vida a la paz. Es decir, no pueden ocupar el mismo lugar tanto la preocupación y la paz, no pueden estar juntas. Si yo permito la preocupación, estoy sacando de mi vida a la paz. Otro ejemplo, si yo permito la tristeza, si yo permito que en mi corazón venga la tristeza, pues obviamente en mi corazón no va a poder estar ni el gozo ni la alegría que Dios nos quiere dar. Si usted permite incredulidad, pues usted está echando fuera de su vida a la fe. Recuerde esto, usted y yo somos recipientes. Entonces, no disfrutamos de nuestra vida porque el recipiente tal vez está contaminado con cosas negativas o con muchas cosas negativas. Quisiera que piense en esto, nuestro corazón es como un 100%, tiene un límite. Si a ese 100% nosotros le vamos añadiendo cosas negativas, usted se va a dar cuenta que no queda espacio para lo positivo. Por ejemplo, podemos añadir un 10% tal vez por las preocupaciones, o tal vez en este tiempo de pandemia no solo es un 10%, tal vez la preocupación puede ser un 40, 50, 60%, las preocupaciones por la parte financiera, por la parte laboral, es decir, nuestro corazón se llena un 60% tal vez de preocupación. A esto si usted le añade un 12% de amargura, hablemos de ejemplos, tal vez un 10 o 5% de culpabilidad. Usted se va a dar cuenta que su corazón se está llenando, está llegando al límite y cada vez hay menos espacio para cosas buenas. A veces podemos llegar a un punto de que nuestro corazón puede desbordar más de un 100% ya por todo lo negativo, es decir, es un porcentaje demasiado alto y Dios nos anhela bendecir, pero no lo puede hacer porque nuestro corazón ya está lleno de pesimismo. Ahora, vamos a la Biblia y mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 17. La palabra dice, ni deis lugar al diablo. Este verso, ni deis lugar al diablo, no solo nos habla de un ser espiritual maligno o nuestro enemigo. Este verso también aplica a no darle lugar a lo malo o a lo negativo en nuestras vidas. Por ejemplo, no darle lugar al pánico, al desaliento, al estrés o a la ira. Y la pregunta es en esta mañana, ¿qué puede haber en nuestro recipiente? ¿O qué hay en nuestro recipiente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Tú escoges, usted escoge, ¿qué permite que entre a su vida? ¿Qué permite que entre a su depósito? Hoy, creo que esta enseñanza Dios la preparó porque es necesario vaciarnos de todo lo negativo, de todo lo que está lastimando, golpeando nuestro corazón. Debemos aprender a vaciarnos a diario. No podemos acumular una herida y tenerla día a día, semana a semana, mes tras mes, porque esto nos está lastimando y roba, como yo le decía, el espacio para todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito bueno, Dios tiene un buen destino para nosotros, sus hijos. De hecho, la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero debemos aprender a vaciarnos de lo incorrecto. Este es un tiempo tal vez de pandemia y muchas personas se han comunicado con nosotros con un dictamen médico negativo. Cuando la persona lee tal vez un diagnóstico positivo a una enfermedad o al COVID, la persona automáticamente entra en un pánico, es como que si ya tuviera una sentencia de muerte, viene un temor y la primera imagen que se nos hace en nuestra cabeza tal vez es ya la imagen de nuestro funeral. Esto es real. Mire cómo es el negativismo, empieza tal vez con un dictamen médico y crece tanto que nos vende una película a nosotros en la cual ya hay un futuro de desesperanza o tal vez de muerte. Entonces la palabra quiere ayudarnos a que eso salga de nuestras vidas. Usted debe entender algo, Dios tiene el control de toda circunstancia. Aunque un diagnóstico médico diga que está positivo, Dios tiene el control de esa circunstancia. Dios, y la palabra nos enseña que Él nos tiene en la palma de su mano. Dios camina con nosotros, Dios nos toma de la mano y nos lleva hacia la bendición, pero tiene que sacar de su vida todo lo que es o todo lo que ha sido negativo en usted.
El primer punto era, usted es un recipiente, yo soy un recipiente. Pero el segundo punto que quiero compartir con ustedes es, ¿cuáles son las características de una persona que es negativa? La primera de ellas, voy a compartir dos características. La primera de ellas, una persona negativa se la conoce por su forma de hablar. Es decir, las palabras reflejan la derrota que hay en el interior de la persona. No solo debemos cambiar nuestra manera de hablar, porque podemos pensar lo siguiente, podemos programar nuestra mente y decir, no voy a hablar palabras negativas, no las voy a hablar, no las voy a decretar, y a veces lo conseguimos. Viene un día, lo logramos, 2 días lo logramos, 4 días lo logramos, pero tal vez al 5.º día volvemos a confesar lo negativo, porque no solo hay que programar nuestra manera de hablar, sino que debe haber un cambio en la esencia de nosotros como persona. La palabra dice lo siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 34, la parte B, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que el problema no solo está en mi manera de hablar, sino que el problema va más a fondo. El problema está en mi corazón. Recuerda este verso, por favor, durante toda esta enseñanza. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuánta gente no confiesa desgracia? ¿Cuánta gente dice no hay trabajo? ¿Cuánta gente dice no tengo dinero? ¿Cuánta gente dice no estoy sano, estoy enfermo? Y mire todo lo que estamos confesando con nuestros labios, y eso sencillamente nos hace ver la condición de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la nación, es que Ecuador está mal, es que este gobierno no funciona, es que la alcaldía no hace esto. Y escuche esto, y terminamos confesando día a día tantas cosas negativas, que de eso se llena nuestro corazón. Y recuerde algo, lo que sale de nuestros labios refleja el interior de nuestro depósito. La palabra dice, y quisiera leer un verso en 3 versiones, y mire lo que la palabra enseña. Proverbios capítulo 10, versículo 11, lo voy a leer en 3 versiones. Dice lo siguiente, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Está hablando de que la boca del justo es manantial de vida. La versión NBI de este mismo verso de Proverbios 10:11 dice lo siguiente, fuente de vida es la boca del justo. En la primera versión nos hablaba de un manantial, ahora es una fuente de vida la boca del justo. Dice, pero la boca del malvado encubre violencia, desata violencia. Hay una versión que me gusta mucho, la versión de Message, dice lo siguiente, la boca de una persona buena es una fuente profunda que da vida. Mire lo que dice esta tremenda versión, la boca de una persona buena es una fuente profunda que da vida, pero la boca del malvado es una cueva oscura de abuso y violencia. Póngame atención en esto, por favor. Somos fuentes de vida, pero primero debe nuestro corazón ser mudado. Nuestra mente tiene que ser renovada. Hablemos de un ejemplo, la nación de Israel. La nación de Israel no pudo entrar a una tierra prometida. No todos pudieron entrar a la tierra prometida. Había una promesa de parte de Dios. Dios quería llevarlos a una tierra de bendición. De hecho, la palabra dice que era una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿por qué no pudieron entrar a la conquista? ¿O por qué no pudieron ellos entrar a la tierra prometida? La respuesta es sencilla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Veamos un poquito la historia. Moisés convoca 12 príncipes, los manda a supervisar, a reconocer, a espiar esta tierra, este espacio de terreno, esta tierra prometida. Ellos regresan y dan un reporte. Y mire lo que dice la versión NBI en Números, capítulo 13, versículo 30. Mire lo que dice la palabra. Caleb, recuerde, había 2 espías, 2 príncipes que dieron un reporte positivo y 10 que dieron un reporte
negativo. Caleb dio un reporte positivo. Mire lo que dice Caleb. Caleb dijo, Números 13:30, subamos a conquistar esa tierra. Caleb dijo, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él, es decir, los 10 restantes, respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas, dice la palabra, falsos rumores. No lo había visto yo de esta manera, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Era mentira lo que ellos esparcieron. La tierra era conquistable, pero ellos empezaron a crear falsos rumores para contaminar el corazón de las personas. Y todos cayeron en el mismo pensamiento. Vamos a morir, nos van a matar. Y eso se hizo la confesión de ellos, eso se hizo la confesión de ellos como nación. Y no creyeron a 2 hombres de fe. Josué y Caleb decían, los vamos a comer como pan, vamos a conquistar. Pero ellos decidieron creer a la mentira. Ahora, póngame atención en esto, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó la historia? Fue sencillo. Murieron en el desierto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué pasó más adelante en esta historia? Dios habló. Números capítulo 14, versículo 28, la versión NBI, dice lo siguiente. Así que diles de parte mía, Dios estaba hablando al pueblo. Juro por mí mismo, mire lo que dice Dios. Juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Dios dijo, ok, si eso desean, si ellos desatan esas palabras, pues las palabras es el deseo de su corazón. Y eso fue lo que pasó. Terminaron muertos en el desierto, porque eso fue lo que desearon y eso fue lo que confesaron. Escuche esto, por favor. Usted me dice, no, pastor, es que yo no deseo lo malo. Yo le voy a decir, entonces, si usted no desea lo malo, deje de hablar cosas negativas. No es fácil, no sé qué edad tenga usted, pero no es fácil que tantos años, desde pequeños, de tanto lenguaje negativo que hemos recibido y de tanto negativismo que hemos confesado, no es fácil, escuche esto por favor, no es fácil salir del negativismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple algo muy especial en nosotros, sus hijos. Renueva nuestra manera de pensar. Mi mente empieza a ser renovada y yo empiezo a hablar con más cuidado. Mi corazón empieza a ser desintoxicado de todo este negativismo y yo empiezo a confesar lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y entonces se da el milagro. Empezamos a prosperar en todo, porque hubo un cambio de mente, hubo un cambio de mentalidad que produce la palabra de Dios. Lea la palabra, le motivo a eso. Acérquese a las Escrituras, crea lo que la palabra dice, permita que su mente sea renovada, hable a la luz de la palabra, declare, confiese a la luz de la palabra. Y le garantizo algo, ese estanque de muerte, ese estanque de mortandad, va a convertirse en un manantial de vida para usted y para su familia. Va a convertirse en una fuente de vida para usted y para su familia. Usted me puede decir, pastor, pero yo no soy una persona negativa, simplemente soy una persona realista. Escucha algo, esto es muy importante, deje de ser una persona tal vez realista y empiece a creer a la palabra de Dios. Mire lo que usted confiesa y desata. Recuerde, estamos hablando de las características de una persona negativa, la manera de hablar. Pero la segunda característica dentro de este punto, ¿cuál es? El negativismo se expresa en el rostro. Por un momento quiero que piense en cómo está su rostro en esta mañana. Tal vez es un rostro que tiene una apariencia o expresa algo negativo. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, fui bastante confrontado en esto, porque leí un verso que está en Isaías, capítulo 3,
9, y dice lo siguiente: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Mire lo que dice la Escritura. La apariencia de nuestro rostro testifica contra nosotros. Dice el verso: porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Expresiones negativas. A veces nuestro rostro expresa la tristeza, expresa la preocupación, expresa la queja, el afán, la ansiedad. Y es importante que eso cambie en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados como personas alegres. Usted tiene que ser una persona que sonríe, aunque las circunstancias tal vez son negativas. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, sacar una sonrisa de su rostro y decir: voy a salir adelante. Usted tiene que demostrar el gozo que Dios nos da. Salmos capítulo 34, versículo 5. La palabra dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando usted mira a Dios, su rostro es alumbrado. Usted no tendrá la vergüenza que esas circunstancias negativas están declarando sobre usted. Su rostro va a resplandecer, usted se va a gozar. La versión de este verso del Salmo 34:5, la versión en la Biblia de Message, dice lo siguiente: míralo a Él y muéstrale tu mejor sonrisa. Dios nos está hablando. No importa las circunstancias, pon tus ojos en Dios. Dios nos está hablando, no importa las circunstancias, alza tus ojos y mira. Dios tiene el control de todo y saca una sonrisa y sonríe delante de Dios. Y le motivo a eso en esta mañana. Usted en su casa, de una sonrisa, diga: no importa la circunstancia que yo estoy viviendo, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído, y sonría, gócese en su corazón, diga: Dios me va a sacar adelante. Nuestro rostro puede cambiar el ambiente de un lugar. Nuestro rostro puede cambiar el ambiente de un lugar. Usted llega a su casa y de acuerdo a la expresión de su rostro, usted puede desatar sobre su casa preocupación, angustia. Pero escúcheme algo: pero si usted cambia su manera de ver las cosas y su rostro sonríe, alegre, usted va a cambiar, su rostro sonríe, se vuelve alegre, usted va a cambiar el ambiente de su casa. Por un momento piense, ¿qué sucede cuando usted llega a casa? Su familia se alegra, viene gozo, armonía, viene paz al hogar, o tal vez viene tristeza y desesperanza. Nosotros, la Misión Carismática, somos una iglesia que sonríe a pesar de las circunstancias. Somos una iglesia que confía en Dios y que va a salir adelante, no importa la circunstancia. Y el tercer punto de esta enseñanza, para ya ir concluyendo. Recuerde, el primero, somos un recipiente. El segundo, algunas características de una persona negativa: la forma de hablar, ¿no es cierto?, el semblante, lo que la persona expresa con su rostro. Pero ¿cuál es el tercer punto de esta mañana? Llénese de lo bueno. Repita esto conmigo, por favor. Escriba allí en el chat: me voy a llenar de lo bueno. Me voy a vaciar de lo malo, como ya lo hablamos, y me voy a llenar de lo bueno. Y mire lo que dijo David en uno de los salmos, Salmos 103, versículo 5. David dijo lo siguiente: Dios llena mi vida con cosas buenas. Dios llena mi vida con cosas buenas para que esté joven y fuerte. Volvámoslo a leer. Dios llena mi vida con cosas buenas para que esté joven y fuerte. Ahora, para Dios llenarte de lo bueno no es difícil, pero Dios necesita que haya espacio en el depósito de tu corazón, en el depósito de tu vida, para llenarte de lo bueno. Si usted permite la herida es algo que va creciendo en su corazón. La herida se convierte en resentimiento y ocupa más espacio. El resentimiento se convierte en amargura, ocupa más espacio. Esta amargura se convierte en venganza, ocupa más espacio, y cada vez nos quedamos sin espacio para lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero si usted, en cambio, a esa herida, antes de que crezca,
Usted desata el perdón a la persona que causó esa ofensa. Escuche esto. Tanto espacio de su corazón estaba lleno de lo malo, pero por el perdón que usted desata, ese espacio de lo negativo va a salir de su vida y usted tiene mucho espacio en su corazón para lo bueno de Dios. ¿Qué Dios nos quiere dar? La palabra dice que cuando perdonamos, que cuando decidimos permitir, cuando dejamos que Dios nos llene de lo bueno, se cumple un verso que está en Isaías, capítulo 61, verso 3. Dice la palabra, Dios nos dará, mire lo que dice la Biblia, Isaías 61, verso 3, la versión Dios habla hoy. Dice la palabra, una corona Dios nos dará en vez de ceniza, perfumes de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán, mire lo que dice la Biblia, robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Suelte la herida, reciba una corona en vez de ceniza, reciba alegría en vez de llanto, reciba fe y esperanza en vez de desesperación. Suelte ese dictamen médico que tal vez han declarado sobre su vida, vacíese de lo negativo, del pánico, del temor, de la angustia, vacíese de eso. Dele lugar ahora a que Dios pueda llenar en su vida a través de la sanidad. Dios pueda colocar en su corazón un manto, una cobertura de sanidad. Dios pueda traer salud sobre usted. Deje la queja. Si usted deja la queja, yo le garantizo que sobre su vida va a venir el ascenso. Pero dejemos la queja a un lado, saquémosla de nuestro corazón y permitamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Este salmo decía lo siguiente: Dios llena mi vida con cosas buenas, pero también dice, para que yo esté joven y fuerte. Cuando usted vive estresado, vive preocupado, usted se empieza a envejecer, usted se empieza a arrugar, usted empieza a debilitarse y usted deja de avanzar. Pero si usted saca eso de su vida, usted se fortalece en Dios y Dios lo empieza a llenar y usted cada vez se ve más joven, cada vez se ve más bendecido. Proverbios 14:30, mire lo que dice en la versión NBI: el corazón tranquilo da vida al cuerpo. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Es decir, lo negativo daña nuestra vida, nos acaba, nos envejece. Otra versión dice, una actitud tranquila prolonga la vida. Usted puede tener tal vez 50, 60, 80 años, pero usted tiene que ser una persona joven, una persona victoriosa, una persona fuerte, porque está lleno de todo lo de Dios. Y quiero cerrar con una corta historia. Una mujer cumplió 100 años y su familia le hizo un homenaje muy especial. A ella, al cumplir los 100 años, se la veía esbelta, se la veía casi sin arrugas, se la veía hermosa, firme, fortalecida. Y las personas que llegaron por primera vez a conocerla, que fueron invitados de su familia, se le acercaron y le preguntaron, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que tú haces para tener ese vigor, ya cumpliendo 100 años? Y ella dijo lo siguiente: no me preocupo, no me preocupo. Suelto las cosas, las perdono y las olvido. Y sigo adelante en Cristo. Piense por un momento, una persona de 100 años, ¿qué es lo que ha tenido que vivir esta mujer? Cantidad de problemas, tal vez década a década, tal vez tuvo que vencer enfermedades, tal vez muchas personas le hicieron daño, muchas personas le afectaron a ella, a su familia, pero ella decidió algo en su corazón. Cada día, vaciarse de lo negativo, de lo que no es de Dios, ser libre de lo negativo, y que cada promesa que Dios le dio a ella se cumpla en su vida. A los 100 años era una persona, una mujer totalmente bendecida. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar conmigo,
que podamos romper ese negativismo, esa manera de hablar incorrecta, esa expresión incorrecta de nuestro rostro, que podamos mudar nuestro corazón y darle el espacio a todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y quisiera hoy hacer una oración contigo. Quisiera que si tú estás en casa, por favor, cierres tus ojos, no te distraigas, hagas una oración de fe en el cual vamos a desatar esa libertad de Dios a nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre, hoy te doy gracias por esta enseñanza. Hoy hemos aprendido que tu luz, tu palabra, trae libertad a nuestras vidas. Nos has estado enseñando tantas cosas a través de esta serie Libre Soy. Y hoy te doy gracias por la enseñanza de esta mañana. Hemos aprendido que somos recipientes. Y hoy te pedimos, Dios, ayúdanos a sacar de nuestra vida toda preocupación, toda falta de alegría, toda tristeza, todo enojo, toda enfermedad, todo diagnóstico que hemos aceptado. Hoy nos vaciamos de lo negativo, de esa culpabilidad, de esa desesperanza, de esa falta de fe. Y te pido, Dios, hoy que en esta mañana tú cambies nuestra manera de hablar, cambies nuestra manera de pensar, renueves nuestro corazón. Hoy lo mudes a la luz de la Escritura, renueves nuestra manera de pensar. Y Dios, que venga y que haya un espacio en nuestro corazón para todo lo bueno. Y hoy lo llamamos a la paz, llamamos a la esperanza, llamamos a la fe, llamamos a la sanidad a nuestros cuerpos y declaramos que Dios tiene algo especial y que su propósito se cumplirá en nosotros. Somos libres de todo negativismo, lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos la vida y la victoria de Dios en nosotros. Gracias por hacer esta oración. Yo sé que Dios va a hacer algo especial en tu casa y en tu familia. Y si tú nos acompañas por primera vez, tal vez esta es la primera o segunda vez que tú te has conectado a nuestros canales, a nuestras redes sociales, yo quisiera pedirte que hagas una oración en la cual tú le des la apertura a Cristo en tu corazón para que Cristo pueda bendecirte, para que Cristo pueda ayudarte en esa necesidad que tú tienes. Y quisiera pedirte que pongas la mano en tu corazón si tú nos visitas por primera vez y que tú ores conmigo, repitas esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Y hoy te pido que vengas a mi corazón, a mi familia, que perdones mi pecado, que perdones mi maldad, escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu presencia me ayude y me enseñe. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te invito a que te puedas conectar a nuestros números de teléfono, que nos puedas llamar, que nos puedas comentar en qué necesitas apoyo o en qué necesitas ayuda. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta enseñanza. Sabemos que Dios tiene una nueva serie para nosotros. Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas y en nuestra familia. Los bendigo. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Bendiciones. Muy buenos días. Hasta luego. Chao, chao.